Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 12 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Bienvenidos los que están de manera presencial y bienvenidos también los que se han conectado a través de la página de Facebook. Hoy, por fortuna, sí tuvimos luz y manera de transmitir la sesión. Bueno, decíamos en la sesión pasada que hoy íbamos a empezar tratando de dar una especie de introducción al tercer capítulo de Susie Gablik, que va a ser un poco más complicado, porque en esta pequeña introducción de lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es de que nosotros tenemos una idea de arte que no es exactamente igual a lo que piensan los artistas contemporáneos y los artistas modernos. De esa parte es de la que habla Susie Gablik hace 41 años en su libro, pero para nosotros no es una cosa normal. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo nosotros tenemos prejuicios sobre el arte porque nuestra idea de arte se quedó anclada en una idea de arte referente. ¿Qué quiere decir eso? Que las formas tienen en la realidad un referente al que nosotros podemos acudir para hacer un ejercicio de comparación. Ya decíamos nosotros que en la definición de Hugo Iriart de arte, que es arte es el trabajo humano que crea e inventa dentro de la tradición con gusto estético. Y decíamos, la tradición es la historia del arte, es lo que se ha hecho en cada una de las disciplinas a lo largo del tiempo desde que nacieron y todo el tiempo en el que han existido y las modificaciones que van sufriendo. Pero esas modificaciones que van sufriendo obedecen a un criterio estético. Y nosotros decíamos que el gusto estético no es una cosa que exista en la teoría. El gusto estético es una cosa que se va creando, que se va educando, que se va formando. Y para eso necesitamos ver mucho, leer mucho, escuchar mucho, discutir mucho, escuchar opiniones diferentes también para poder ir conformando criterios sobre eso. En el arte moderno y el arte contemporáneo lo que hay es una complicación para nosotros, porque viniendo con el prejuicio del arte tradicional, encontramos que en la modernidad el arte no tiene nada de tradición o la tradición es justamente lo que se rompe. En el primero y el segundo capítulo de Susie Gablik, lo que ella nos está ofreciendo es las razones desde su perspectiva de por qué las vanguardias son tan incomprensibles y todavía más incomprensible es lo que viene después de la vanguardia. ¿Por qué la vanguardia se dedica a romper con todas las tradiciones? Pero no solo eso, sino que después lo que hay es una especie de mezcla entre unas y otras que nos lleva justamente a lo que tenemos ahora. Bueno, vamos a empezar para que nosotros se nos vaya aclarando en la cabeza esa idea que nosotros tenemos de arte, de un arte formalista que tiene un referente en la realidad y que podríamos empezar perfectamente con Gustavo Pérez. Gustavo Pérez es un ceramista que nació en 1950, tiene ahora 75 años. Y él dice de sí mismo que él no fue nunca un niño prodigio. Él nunca tuvo la idea de que él podría dedicarse al arte o alguna disciplina artística. El arte no era propiamente lo suyo, ¿verdad? Hasta que era ya muy adulto y entendió que el barro era una manera de conectarse con el mundo. Entonces, no es un artista que empezó desde pequeño. Esa idea que a veces nosotros tenemos es que los artistas saben desde pequeños que quieren ser artistas. Bueno, en el caso de Gustavo Pérez no fue así. Y así como él, hay muchos artistas también. Él empezó a hurgar en el barro ya muy tarde, siendo bastante adulto, y encontró una conexión muy especial con esa masa que podía trabajar.
¿Qué aprendió Gustavo Pérez? Además de empezar a batir el barro, ¿verdad? Y a conectarse con eso, lo que Gustavo Pérez aprendió a lo largo de su trabajo, ahora ya es un adulto más mayor, pero además con mucha experiencia en la cerámica. Él lo que aprendió es que un artista no se puede saltar el aprendizaje de la técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es un camino que ya se probó que funciona. Eso es la técnica, es el aprendizaje guardado en una serie de pasos que está demostrado que van a llegar a un objetivo concreto. Eso es una técnica. Por eso la técnica puede garantizar que alguien, por muy torpe o por muy lento que sea para aprender, con una técnica la gente aprende porque aprende, ¿sí? Se puede uno tardar 6 meses, 2 años, 5 años o 35 años para aprender una técnica. Lo que tiene la técnica es la certeza de que los pasos ahí guardados como conocimiento van a llegar a un resultado final. Eso es una técnica, ¿sí? Bueno, lo que Gustavo Pérez dice es que ningún artista puede saltarse la técnica, porque si se la salta, se le nota. Y que se le note a un artista que no tiene técnica, entonces lo que aparece, ¿verdad? Es justamente la duda de que lo que está haciendo sea propiamente artístico. En el arte, dice Gustavo Pérez, no puede buscarse la perfección. Eso es algo que se aprende con el trabajo, con el aprendizaje de la técnica. La técnica lo que le enseña al artista es que no puede buscar lo perfecto en el arte. Entonces, ¿qué busca el artista con la técnica? Lo que busca es la precisión. Precisión. Necesita ser preciso, pero no perfecto. El aprendizaje de la técnica son una serie de pasos que se garantiza que van a llevar a un objetivo. La técnica del dibujo lo que garantiza es que vamos a aprender a dibujar. Aprender a dibujar, hay que seguir los pasos de una técnica de dibujo para aprender a dibujar. Eso es lo que hay que hacer. Puede ser que nos tardemos mucho por nuestras propias habilidades o torpezas personales. Eso es otra cosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no se aprenda. La técnica garantiza siempre que si se siguen esos pasos, se obtiene como objetivo el final. Por eso, entonces, el arte no está persiguiendo la perfección, sino la precisión. La idea de perfección excluye todas las otras ideas. La idea de precisión incluye todas las posibilidades de ideas precisas que haya. La idea de arte no es excluyente, la idea de arte es incluyente. La idea de filosofía, de ciencia, de religión o de moral es excluyente. La idea de arte incluye todas las posibilidades. ¿De qué depende? Pues de un concepto como eso. No busca el arte la perfección, sino la precisión de sus formas. ¿Qué significa que algo sea preciso? Que encaje de manera verosímil en lo que se está ofreciendo. ¿Qué es lo que nos ofrece Gustavo Pérez en esta obra, en este ejercicio de cerámica que hace? Lo que nos ofrece es un montón de formas cerámicas que son exactamente iguales. Las pega todas ahí. ¿Qué es lo que difiere en la forma cerámica? Lo que difiere es el color, ¿verdad? El color
y la forma en la que se ordena el color ahí. ¿Qué está explorando Gustavo Pérez ahí? Está explorando la composición estética. Es qué formas son más bonitas que otras y luego combinadas, cómo combinan mejor. Es como hacer un poema. No lleva cualquier palabra, ni en cualquier lugar. Hay que ponerla en el lugar preciso, no en el lugar perfecto, sino en el lugar preciso, donde juega de mejor manera con todo lo que le rodea, ¿sí? Bueno, vean cómo el ejercicio de los colores y de las formas con las que pinta la cerámica Gustavo Pérez, lo que hacen es que nuestros ojos puedan recorrer el ejercicio de su obra de una manera muy placentera. No hay aburrimiento en eso. ¿Se acuerdan lo que decíamos con Hugo Iriart, verdad? Hugo Iriart dice que la imaginación necesita ser alimentada por muchas cosas. No es lo mismo imaginar en una pared blanca que no tiene que ofrecernos que imaginar en las formas de un árbol. La alimentación de la imaginación resulta más nutritiva entre más cosas haya para recorrer. La mirada recorre muchas formas, eso lo sabe el artista y por eso juega con la cabeza de los espectadores. El cerebro de los espectadores se ve más estimulado a recorrer formas que tengan diversidad. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en una obra como esa? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿Qué baja? ¿Qué sube? Eso puede entretenernos mucho tiempo con la imaginación a ver si eso tiene alguna estética. Bueno, es importante lo que está diciendo Gustavo Pérez porque Gustavo Pérez lo dice desde la experiencia. No es una teoría que surgió en su cubículo, en su oficina o en su escritorio, ¿verdad? Pensando sobre el arte, sino haciendo cosas que le permiten a él pensar qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. ¿Por qué es tan atractivo para los artistas estar explorando en la forma? Y bueno, llega a cosas interesantes. Esto parece una obviedad, pero no es tan obvia, ¿no? Si el arte no busca la perfección, entonces, ¿qué está buscando? Lo que busca es la precisión, que se dice muy fácil, pero se encuentra muy difícil, ¿sí? Es muy complicado llegar a la precisión en el caso del arte. Bueno, dice Gustavo Pérez, las ideas para el artista son solo un punto de partida. Un punto de partida. Ese es. Para el artista no hay una idea que se va a materializar en la obra. Gustavo Pérez no imaginó ese ejercicio desde el principio y dijo, voy a hacer un cuadro donde la pintura vaya modificando todo. Hizo un montón de piezas individuales que a lo mejor acomodó mientras las iba haciendo para que se secaran o para que se hornearan, y mientras pintaba iba viendo el mismo ejercicio azaroso de lo que iba haciendo, iba viendo que a lo mejor se veían muy bien juntas y empezó a explorar ahí. Bueno, el artista empieza con una idea y esa idea luego se puede retorcer, se puede quebrar, incluso se puede abandonar. La idea de hacer algo no es algo que se cumpla a cabalidad. La idea de hacer algo en el arte solo es un principio. Como en todo, ¿verdad? Como en todo. Pero el arte nos deja ver que así es, que la idea es solo un principio o un punto de partida. Es hasta que empieza a trabajar el artista que aparece la creatividad, no antes. Plasmar un boceto, dice Gustavo Pérez, no tiene ningún interés para el artista.
Si alguien solo sigue las reglas de un boceto, para el artista no tiene ningún interés salvo técnico, porque ahí se resuelven problemas técnicos, pero no problemas de creatividad. Para un artista el problema no es técnico, para un artista el problema es de creatividad. Y ahí se va complicando la cosa, ¿verdad? Para nosotros, casi siempre los problemas tienen que ver con un interés técnico, pero no con un interés creativo. Tenemos que resolver un problema y resolver ese problema no necesariamente implica que tengamos que tener creatividad. Para el artista, la exigencia es la creatividad. El artista sin creatividad no puede ser artista, porque el artista con su trabajo tiene que hacer que el ejercicio sea novedoso, la creación y la invención de algo que no existía. Por eso no le podemos decir artistas a todos, ¿verdad? Bueno, dice él, plasmar un boceto no tiene interés. No tiene interés porque él se ha dado cuenta que el barro tiene mejores ideas que él. Eso es muy bonito, ¿no? Porque eso es conectar con la disciplina. El artista está más atento a lo que hace que a lo que piensa. Y estando metido en lo que hace, hay posibilidades de que eso le hable. De otra manera es imposible. Podría cambiar el pensamiento, exactamente, anular su propia idea. El barro tiene mejores ideas, es el ejercicio de humildad al que llega un artista maduro. La madurez del artista puede llegar a eso, cuando es lo otro lo que tiene mejores ideas que yo. Mientras que los artistas son jóvenes, el ego va por encima, es como la vida, ¿no? Cuando somos muy jóvenes, nuestra rebeldía juvenil hace que nuestro ego se imponga a todo lo demás. Cuando vamos envejeciendo y a punta de golpes aprendemos que a veces hay que guardar silencio y observar, porque aprendemos más de eso que de decir. Bueno, pues igual en el arte también. Dejar que el barro hable le produjo a Gustavo Pérez entender, comprender que a veces el barro tiene mejores ideas que él. ¿Qué significa crear en la cerámica? Dice Gustavo Pérez. La creación en la cerámica, como en todas las artes, dice él, me imagino, es trabajo. Eso es. La obra, cuando alguien está trabajando en algún material, la obra le habla al artista. Cuando la obra le habla al artista, el artista no sabe cuándo terminar. El artista no sabe dónde empieza una obra y dónde termina. Es la obra la que le dice, ya, porque te estás pasando o todavía a esto le falta. Y dice él algo muy bonito, pero muy, muy bonito, que yo creo que dicen todos los artistas. Lo dijo Felgueres de otra manera, pero también lo dijo. La pieza casi siempre se abandona, no se termina. Eso es interesantísimo para el arte, ¿verdad? La obra se abandona, no se termina. ¿Eso qué quiere decir? Que la obra podría modificarse muchísimas veces más mientras tiempo y trabajo le dediquemos a eso. La obra nunca se termina. ¿Pero qué hace el artista? Pues la abandona, ¿verdad? El abandono de una obra casi siempre es por agotamiento. Se agota el que está trabajando en la obra y entonces la creatividad se suspende. Pero no quiere decir que ahí haya terminado la obra, y eso es muy interesante, ¿no? Ahora sabemos que en el arte una obra nunca está completamente terminada. Por eso no puede ser perfecta, tiene que ser precisa,
porque la perfección incluiría que a eso ya no se le puede hacer nada más. Los artistas, que son artistas de verdad, regresan a su trabajo muchas veces para ver si hay algo más que hacer ahí. Entonces la obra, en lugar de abandonarse porque se ha terminado, más bien se abandona porque hay un agotamiento, porque esa idea ha llegado a un punto en el que no puede dar más resultado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista cuando está trabajando con su obra? Y dice Gustavo Pérez, ir demasiado lejos. ¿Qué significa ir demasiado lejos en una obra? Ir demasiado lejos en la cerámica es encontrar dónde está el límite del aplastamiento de las piezas. Eso significa ir demasiado lejos. Solo yendo demasiado lejos se puede saber cuál es el límite de la pieza. Antes no. Ir demasiado lejos es explorar en muchas piezas, pero muchas, para saber dónde está el límite de la forma que se está explorando. Esto que se dice tan fácil, ¿verdad? Es el resultado de muchos años de trabajo y de reflexión en el trabajo. Esto no se dice al principio, esto se dice al final de un trabajo que se ha realizado, ¿verdad? Con mucha conciencia de lo que se está haciendo. Explorar en la forma hasta pasarse, dice Gustavo Pérez, explorar en la forma hasta pasarse es encontrar el fracaso como algo indispensable para el proceso creativo. Eso no sucede en la vida cotidiana, ni en las técnicas que tienen objetivo y que cumplen, ¿verdad?, a cabalidad las reglas que se han establecido para cumplir. Entonces, ir demasiado lejos es lo propio de los artistas, pero ir demasiado lejos no para pasarse, sino para saber dónde está el límite. Ir demasiado lejos tiene una intención, saber dónde parar. Y saber parar significa, ¿verdad?, no fracasar demasiado, pero para no fracasar, primero hay que hacer del fracaso un aprendizaje. Por eso Beckett decía, fracasa una vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Aprender a fracasar es lo propio del arte. Y así como en el arte, en la vida, ¿verdad? Aprendiendo a fracasar, aprendemos a fracasar cada vez mejor. El fracaso como algo indispensable para el proceso creativo, que nos dice Gustavo Pérez, es importante para saber por qué los artistas desarrollan miles de piezas para buscar el fondo de algo. Pero ¿para qué te tardaste tanto? Podrías haberlo hecho a la primera. Lo que dice Gustavo Pérez, eso es falso. No puedes hacerlo a la primera. Tienes que explorar para que después de mucho te salga bien. Pero igual en la escritura, ¿no? Saramago decía que había que tachar mucho para hacer simple la escritura. Para hacer simple y transparente había que tachar mucho lo que salía a primera vez como una complejidad inalcanzable, incomprensible, dice él. La primera escritura es incomprensible. Hay que leer mucho, modificar mucho, borrar mucho y tachar mucho hasta que eso que es incomprensible se haga comprensible. Cuando llega al lector está tan claro, tan simplificado, que parece que eso es la obra de un genio que pudo simplificar de una manera muy atinada, muy precisa, lo que para nosotros resultaba imposible. Bueno, detrás de eso hay un trabajo muy grande que no se presenta en la obra terminada.
Eso es lo que hacía el arte tradicional, pulir la forma hasta que la forma no mostrara ninguna imprecisión, no imperfección, ninguna imprecisión. Se va haciendo perfecta, se va puliendo hasta que a los ojos del espectador llega como si eso no hubiera costado trabajo, ¿verdad? Eso es lo que nos maravilla, que parece que no cuesta trabajo, lo que tiene muchísimo trabajo por detrás, ¿no? Bueno, desarrollar un tema con miles de piezas es lo que hace el artista para buscar el fondo de lo que está haciendo. Se agota el tema que el artista está explorando con las piezas, dice él, nunca se agota. Se abandona, así como se abandona la pieza por agotamiento, los temas también se abandonan por agotamiento. ¿Qué son los temas en los que trabaja un artista? Son los pliegues y las heridas que encuentra en la búsqueda de una forma estética. Eso es. Los pliegues y las heridas en una forma estética, eso es lo que le interesa al artista, no al espectador. Estamos en la parte del proceso creativo. Al espectador casi siempre lo que le interesa es el resultado de lo que hay ahí. Le importa a veces muy poco verlo. El arte moderno nos regresa a eso, aunque no nos guste. Pero el gusto viene justo de esta formación en el arte tradicional. Por eso nos cuesta tanto ver el arte de vanguardia y el arte moderno y el arte contemporáneo. Bueno, la inspiración, eso lo han dicho muchos artistas, pero lo dice también Gustavo Pérez, la inspiración no aparece ni al principio ni al final del trabajo, la inspiración aparece durante el trabajo. Es en el transcurso de lo que vamos haciendo cuando se nos van prendiendo el foco, como decimos de manera coloquial, ¿verdad? Vamos haciendo las cosas y haciendo las cosas, entonces nuestra cabeza va conjeturando imaginativamente y la conjetura imaginativa que es precisa y que se puede materializar, a eso es a lo que nosotros le llamamos se me prendió el foco. No lo había pensado. Estaba platicando con mis amigas en el café contándoles de cómo me mojé los pies para llegar a la cafetería y en ese momento me cayó el 20 de cómo podía resolver lo que no había resuelto. ¿Sí? Ahí se cruzan todas esas cosas y se resuelve de manera azarosa eso que solo aparece en el ejercicio de creación. Bueno, dice Gustavo Pérez también, el oficio genera su aprendizaje. El ejercicio genera un aprendizaje. El que no hace una tesis nunca aprende a escribir. Hay que hacer el ejercicio para aprender. Si no hacemos el ejercicio, no aprendemos. Escribiendo, aprendemos ortografía. Escribiendo aprendemos semántica, sintáctica, el orden de las palabras, aprendemos que hay una palabra que va mejor, aprendemos que se oye muy mal si repetimos muchas veces una palabra y entonces tenemos que buscar sinónimos, aprendemos la coherencia, aprendemos muchas cosas. Eso que hacemos todos en la escritura, bueno, en el caso de Gustavo Pérez, pues se hace en la cerámica. El oficio en la cerámica, ¿verdad? Es un aprendizaje que si se salta, se nota muchísimo. Si el artista no aprende el lenguaje de la disciplina con la que ha decidido expresarse, se le va a notar muchísimo que no sabe ni la O por lo redondo. Cuando alguien no escribe el trabajo que defiende, se nota.
porque no puede decir nada sobre lo que está haciendo. Igual el artista. Por eso los artistas no pueden empezar siendo abstractos. Tienen que sujetarse a una técnica para luego soltarse de la técnica. Y eso se nota en el trabajo. Saltarse el oficio es una cosa que se nota muchísimo. Las bailarinas, ¿verdad? Falsas que nos encontramos en algunos espectáculos culturales en Zacatecas, pues lo que vemos es que no hay un trabajo con el cuerpo para bailar, que se mueven por su juventud, pero que no tienen la fuerza de las piernas que se necesita para mostrar. Un bailarín muestra su trabajo en la primera pirueta. Les voy a mandar, el otro día vi una cosa que no dura ni 30 segundos. Es una pirueta de un bailarín. Nada, ¿eh? Fíjense todo lo que tiene que trabajar un bailarín profesional para hacer una pirueta como es. Y eso se nota inmediatamente. Nosotros no somos bailarines, pero podemos detectar lo que se hace con trabajo y lo que se hace como nosotros sin trabajar para nada en eso. Bueno, eso les digo que solo se aprende en la madurez del trabajo creativo, que es lo que está haciendo Gustavo Pérez, ¿verdad? Le preguntan a Gustavo Pérez en una entrevista, oiga, ¿y a usted le interesa mucho vender su obra? Y dice él, lo menos interesante para el artista, no para los vendedores de obra. Eso es otra cosa, ¿sí? Vender no es lo más importante para el artista, dice Gustavo Pérez. Porque vender significa que ya no hay ejercicio con la creatividad. Una obra terminada es como un cadáver con el que convive el artista. El artista necesita que haya ebullición sanguínea, que la cosa esté viva y lo esté retando. Entonces, vender no es lo más entrañable, lo más apasionante para el artista. Hacer es lo que le apasiona a un artista, hacer y no vender. Por eso las esferas son muy importantes, ¿verdad? Para quitarnos esas ideas que tenemos de que un artista es bueno porque vende mucho o porque vende muy caro. Eso no tiene nada que ver con el proceso creativo en el arte. Bueno, hacer es lo que le apasiona a un artista. Una pieza terminada que ya no da juego en el proceso creativo es como algo que ya no interactúa con el artista. La obra en proceso, en cambio, está viva y le habla a su creador. Y lo que uno quiere como artista es comunicarse con su obra, comunicarse con el arte, porque de ahí viene el entusiasmo por crear, ¿verdad? Bueno, ¿qué más dice Gustavo Pérez? Bueno, les voy a presentar un poco más de sus obras. Todo esto es de Gustavo Pérez. Este es Gustavo Pérez, este señor, ¿verdad? Ahí hay una obra en una presentación en una exposición a la que lleva. Él estuvo aquí en el Felgueres, tuvo una exposición que estaba en una sala temporal, pero también en el patio del Felgueres, con obras como esas, piezas individuales que en colectivo formaban imágenes más grandes. Entonces la obra no se veía en el primer piso, había que subir, ¿verdad?, a la parte del barandal para poder ver las formas que se creaban con la multiplicación de la misma forma, acomodada solo de diferentes maneras. Tenía una especie de tazas, ¿verdad?, con orejas, y con las orejas lo que hacía era un movimiento muy interesante con eso. Bueno,
Esto es Gustavo Pérez, está explorando lo que nos ofrece así con esta colección, con esta serie de jarrones, ¿verdad? Aplastados, lo que nos está poniendo es cómo es el proceso creativo. Lo que nos muestra es muy explícitamente cómo es que puede ir una obra de más a menos, ¿verdad? ¿Qué puede haber en el juego? Fíjense, en una serie lo que hay es un ordenamiento numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué puede hacerse con la serie? Pues trabajarse del 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Eso es un juego, claro que es un juego. ¿Se puede intercalar la serie? Sí, se puede intercambiar la serie, el 1, el 3, el 5, y jugar con todas las posibilidades que se puedan con la serie. Bueno, aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? También de qué significa ir explorando en la forma. Si yo aprieto de una manera, si aprieto de otra, si la presento sola, si la presento junta, si la presento combinada, todas las posibilidades. ¿Cómo se genera eso? Dice Hugo Iriart. Pues esa es una conjetura imaginativa que tiene que ir explorando el artista. Es, ¿cómo voy a hacer la exposición de mi obra? No tengo nada. Lo que voy a hacer apenas es empezar a explorar con la creatividad. Y eso se va a ir produciendo a lo largo del trabajo. No había nada. Y luego hay cosas. ¿Qué hace el artista? Pues quita todo lo que le parece que ensucia su trabajo. De eso es de lo que se trata. No de poner cosas geniales, pero tiene cosas preciosísimas como estas, que ya no tienen que ver con la colectividad ni con la enseñanza del proceso creativo, sino con la posibilidad de hacer con la pieza lo que cada conjetura imaginativa le lleve a hacer. Se levanta el jarrón sin base y sin tapa, ¿verdad? Se empieza a cortar, se le empiezan a hacer heridas y pliegues por todos lados hasta hacer que eso se convierta en una pieza estética, ¿sí? Él dijo en una entrevista pues que tenía ahí miles y cientos de piezas en su bodega. A mí me gustaría mucho ir a su bodega agarrar alguna cosita de esas que tiene ahí empolvadas, ¿verdad? Para poner en mi casa, porque son realmente preciosas las piezas de Gustavo Pérez, son muy, muy bonitas. Este es otro ejemplo también. Esta sí tiene base, aunque no tiene tapa, ¿verdad? Estos son jarrones con bases, pero sin tapas. Lo que está explorando no solo es la forma de la cerámica, sino la forma que la cerámica adquiere con colores, ¿verdad? Y formas en la pintura también. Son formas muy limpias y muy interesantes para la cerámica. Estas son otras formas con las que él explora, que son, bueno, a mí me encanta la cerámica de Gustavo Pérez, creo que es muy, muy original, muy creativa y además muy sugerente, ¿verdad? Estas son otras de las formas de Gustavo Pérez. En esta nos detenemos para terminar lo que dice él. Dice Gustavo Pérez, las ideas aparecen, se desarrollan, se transforman, crecen, pero a veces se olvidan también. Pasan de la geometría al orgánico. Eso me pasa mucho a mí, dice Gustavo Pérez. De la geometría paso mucho a lo orgánico. Fíjense cómo es. Hay una regla. ¿Qué es la geometría? La geometría es un pensamiento abstracto que se aprende. No es una cosa que bueno, la geometría en algún momento se inventó, ¿sí? Bueno, pero la geometría que nosotros aprendemos son reglas que nosotros aprendemos en las formas. Pasar de la geometría al orgánico es abandonar la regla para que aparezca la parte más viva y creativa de la forma. Eso que se dice tan fácil y que no siempre sucede. ¿Qué es lo que hace el actor? El actor tiene que pasar del texto a la organicidad de su cuerpo.
que no sea un personaje escrito lo que está representando, sino que incorpore eso para que luego sea su cuerpo el que está diciendo algo. Ahorita vamos a leer unas reglas, lo que algunos actores que han interpretado a Shakespeare le dan como consejo a otros para que puedan interpretar bien a Shakespeare, ¿verdad? Pasar de la geometría al orgánico parece que podría ser un concepto que nos traduce muy bien en qué consiste el proceso creativo. Abandonar la esclavitud a la técnica para que aparezca lo que es más vivo. De la forma tradicional, dice Gustavo Pérez, al extremo de ruptura con ella. De lo utilitario, fíjense cómo es la escultura, de lo utilitario a lo escultórico. De lo utilitario a lo escultórico. Eso es lo que está buscando Gustavo Pérez. ¿Qué es lo utilitario? Lo utilitario es la primer vasija, ¿no? Ahí se pueden poner flores, se puede poner agua, se puede poner menudo. Si no tenemos una olla para ir al menudo, podemos ponerlo ahí y muchas cosas, ¿no? Bueno, de lo utilitario a lo escultórico. ¿Cómo podría, fíjense, en una entrevista que le hicieran a Gustavo Pérez, usted cómo podría definir el paso de su proceso creativo? Yo voy de lo utilitario a lo escultórico. ¿Y cómo le hace? Pues así, ¿verdad? De primero hacer vasijas a explorar en la forma, a ir explorando en la forma hasta llegar a estas formas que son escultóricas. Bueno, hacer algo nuevo es lo importante para el artista. Las piezas son para el escultor un diario, una bitácora, un rostro por donde ha pasado su relación con el barro. Es así, dice Gustavo Pérez, como yo me relaciono con el barro y con mi obra. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué poético es Gustavo Pérez para hablar de su obra. Bueno, les voy a leer unos consejos, unas ideas comunes que actores que han interpretado a Shakespeare dicen cómo pasan, ¿verdad? De lo de lo utilitario a o de la geometría a lo orgánico, ¿verdad? Sí, Pedro, antes de que yo continúe. El estilo es el producto de zafarse de la técnica, Pedro. Ese es el estilo. El estilo es mi manera personal de hacer las cosas. Aquí todos podemos escribir sobre nuestra infancia, pero alguno de todos los escritos tendrá un carácter más poético que el de todos los demás. ¿Qué sería el estilo? La forma en la que se construye un texto, ¿verdad?, con más creatividad. El estilo es la forma que se repite una y otra vez. La creatividad está en el estilo. Felgueres mancha los cuadros y esa es una repetición. ¿Cómo reconocemos a Felgueres? En la mancha de los cuadros. ¿Es la misma mancha siempre? No, pero es la misma exploración. Su creatividad está en esa posibilidad de que la mancha no se convierta nunca en la misma cosa, pero hay un estilo, ya tiene una manera de manchar los cuadros. Todo lo que vemos ahora a la manera de Felgueres, ese es el estilo de Felgueres que está entre los manieristas de Felgueres, ¿verdad? El manierismo, a la manera de alguien que hizo las cosas ahí. Pero no sé si me explico, pero... Por ejemplo, las manzanas de Marta Chapa. ¿Dónde está ahí la creatividad de
No sé yo si haya mucha creatividad en eso. Es algo parecido a lo que yo les digo cuando hablamos de Botero. ¿Botero es un artista? Sí. ¿Muy creativo? No. ¿Con qué es con lo único que juega Botero? Botero solo juega en cortarlo todo. ¿Sí? Es decir, su creatividad consiste no en pasar de la geometría orgánico, no. Su creatividad consiste, si alguien le pregunta su creatividad, su estilo, ¿en qué consiste? En engordarlo todo. ¿Eso es creativo? Sí, es creativo, claro que es creativo, porque antes de Botero no había nadie que engordara todo, ¿no? No engordaban las casas, no engordaban todas las cosas que a Botero se le ocurre engordar. ¿Pero es muy creativo eso? No. A lo mejor con Marta Chapa pasa algo parecido. ¿Es creativo sus manzanas? Sí, pero no hay un estilo que imponga en la historia del arte una modificación para esa disciplina. ¿Es creativo que alguien se saque un premio por ser el mejor bailarín de una academia rusa? Claro que sí, pero no hay ahí una ruptura con la danza, ¿verdad? No hay una nueva forma de hacer danza, lo que pondría en relieve en la historia de la danza es que alguien tuviera otra técnica dancística que modificara lo que ya hay, ¿no? Creo que así. A eso me refería en la dicotomía entre estilo y creatividad. Sí. Aunque sigue siendo creatividad, pero no la creatividad más artística, ¿no? Sí es creatividad, sí, pero una creatividad que no es tan creativa, ¿no? Que no es tan creativa. Yo creo que así podríamos decirlo. No hay que descartar esa posibilidad porque podemos decir que Botero no es artista, claro que es un artista, ¿no? Pero es un poco aburrido porque después de engordarlo todo llega un punto en que se agota el ejercicio. ¿Se agota lo de Gustavo Pérez? Yo creo que no. Fíjense nada más el ejercicio que él está haciendo. Yo aquí puse muy poquitas piezas, ¿no? Pero tiene miles de piezas en las que está explorando. Además, aquí está la subjetividad de mi gusto, ¿no? De la subjetividad de mi gusto en las imágenes que están en internet, además, porque yo no conozco la bodega de Gustavo Pérez, ya me gustaría, ¿no? Bueno, fíjense nada más, hay posibilidades de agotar en estas formas el límite de la creatividad. Parece que no, ¿verdad? No es una forma, no es una manzana. ¿Qué es? ¿Es un jarrón? Pues sí, pero no. Sí, pero no, ¿verdad? Son jarrones, pero que no sirven como jarrones, que empiezan a tener como unas protuberancias, porque fíjense qué es lo que hace Gustavo Pérez. Abre el jarrón con una navaja, ¿verdad? Mientras está ahí la pieza dando vuelta en el torniquete ese, ¿verdad? Abre la pieza y luego empieza a jugar a abrir la herida. O sea, abre la pieza y luego empuja poquito y se hacen estos chichones que hay en la... Esos pequeños chichones luego se marcan con líneas de pintura y con bolitas y con cosas que empiezan a... Esto es agotamiento. Yo digo, esto da, pero para más, miles y miles de pies. Cuantas más cabezas estén explorando esto, más posibilidades hay, porque no se ciñen a una forma. Es la forma la que está explorando la posibilidad de escapar a un encierro, ¿no? No se encarcelan en una... ¿Qué podría haber en la representación de manzanas? Pues más chiquitas, más grandes, miniatura, colores que no existen en las manzanas, ¿no? Puestas, bajadas, subidas, pero no hay mucha posibilidad. Eso es lo que decía Borges. Borges decía que hay creatividad que no es tan creativa. Y hay creatividad que es de un ingenio que uno se sorprende, ¿verdad? Que es muy nutricia esa creatividad. Y hay una creatividad que está como muy limitada, ¿no? Sí, como que fíjense, hay una creatividad que uno descubre muy rápidamente.
Y hay creatividad que uno siempre se queda sorprendido, porque está uno rebasado por la creatividad de alguien que nos está rebasando siempre. Como en las películas que podemos adivinar. Hay películas que nos van contando una historia, ¿no? Y entonces ya, si quieres, ya vámonos, yo te cuento el final. Yo tengo uno que cuando me acompaña al cine, eso me dice, me cae gordo. Sobre todo cuando no le atina, ¿verdad? Pero fíjense lo que hace, esa es la imaginación de la creatividad, lo que genera en nosotros son expectativas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Es un reto al espectador. Lo que te estoy ofreciendo es una forma y esa forma te está produciendo, está potenciando tu imaginación o te la está acabando, ¿sí? Te la limita o te la potencia. Lo que decía Borges es que hay imaginación que potencia la imaginación y hay imaginación pues que la va limitando, ¿no? Cuando adivinamos el final de las películas, quiere decir que ya hay mucha imaginación, no hay, ¿no? En cambio, cuando nos sorprenden siempre, lo que sí, yo no me imaginaba ese final. La verdad es que me quedé muy sorprendida con eso. Creo que a lo mejor así podríamos acercarnos un poco a la respuesta de tu inquietud, Pedro. Creo que así. Bueno, leemos lo que los actores dicen cuando representan a Shakespeare. Dicen ellos, no puedes actuar bien a Shakespeare sin primero entender lo que cada palabra y frase significa, literal y emocionalmente. Muchos pasan mucho tiempo parafraseando escenas en sus propias palabras antes de los ensayos. No puedes decidirte por ti mismo sobre lo que significa Shakespeare. Debes de saberlo con precisión para que entonces puedas darle vida. Es decir, como si te comieras al personaje para que luego el personaje pueda actuar a través de ese cuerpo. Habíamos dicho aquí que el personaje, ¿verdad? Lo que necesita es la sangre de un cuerpo vivo que se dispone para que pueda aparecer el personaje. El personaje es un fantasma que no tiene existencia, una especie de vampiro, ¿verdad? Que necesita chupar la sangre de un actor que esté dispuesto a representarlo. Hay personajes de muy difícil representación, entonces hay que conocerlos también para que no nos traicionen en el escenario. Fíjense lo complicado que ha de ser actor, ¿no? Así es, pero no a casi cualquier cosa, ¿verdad? Shakespeare porque es como un maestro, es la obra de arte, ¿verdad? Del teatro. Entonces, saber con precisión qué es lo que dice el personaje de Shakespeare es lo que le permite al actor luego representarlo, es decir, tragarlo para luego poderlo representar. ¿Qué es lo que hace Gustavo Pérez cuando se sienta con su barro? Dejar de pensar en él y en todos los problemas que tiene en su vida cotidiana para darle paso a su diálogo y a su conversación con el barro, para que el barro hable y tenga mejores ideas que él. Esmeralda. ¿Sí? Más. Creo que ya. A propósito de lo que dice maestra, de entender primero bien el sentido de las palabras y las frases en las obras de teatro de Shakespeare, yo tuve la fortuna de tener unas obras completas de Shakespeare, de una edición donde al pie de página, al pie de cada página, había como 15 notas. Entonces fue disfrutable. Y hay una frase que no se me olvida, a pesar de que hace muchísimos años leí esa obra de Ricardo III, donde es un personaje que aparece ahí unas cuantas frases y la mujer dice, él no tiene hijos.
podría ser irrelevante, pero resulta que él había asesinado a los hijos de esa mujer. Entonces, sin que Shakespeare le explique más, uno entiende, sin ser madre, cualquier hombre, cualquier persona, cómo desquitarse, cómo vengarse, infligir un daño semejante al que ha recibido si él no tiene hijos. O sea, cualquier cosa que podrían hacerle, incluso asesinarlo, no equivale al daño que hizo. Entonces, así me topé con muchas obras donde va la trama, uno lee los diálogos y, muy bien, a veces me paso las notas, pero no, cuando me fijo en las notas, cómo tiene significado todo. Ahora, por lo que usted narra, maestra, es toda la dimensión que le va a dar el actor luego, ¿verdad? No solo las palabras, sino su imagen corporal, su expresividad corporal, ¿verdad? El matiz en las palabras, ¿verdad? La incidencia. Fíjense, cuando quieran vengarse con mucha elegancia de alguien, lean a Shakespeare. Y así podrán hacerlo maravillosamente. Porque ahí está la entraña de la naturaleza humana. Shakespeare nos revela a todos lo que somos como seres humanos. Por eso hay que entrar, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio de sumergirse, de darse un chapuzón en las entrañas de lo que Shakespeare está diciendo. Cada palabra está puesta ahí con una intención. Entonces, para que eso pueda salir con esa intención y que ninguna palabra sea desperdiciada por ser mal interpretada, pues entonces hay que hacer primero el ejercicio anterior. Y eso es muy interesante, ¿no? ¿Cuántos personajes no pueden salir de un ejercicio como este? Por eso vale mucho la pena tragarse al personaje, ¿verdad? ¿Qué significa tragarse al personaje? Masticarlo muchas veces para luego poderlo escupir. Ay, agarren el micrófono nomás para los muchachos de en línea. Sí. Oye, pero a ver, perdón. Sí, ya. Sí. Pero también hay veces que los personajes te comen. Así porque se ha sabido de actores, por ejemplo, que han tenido que ir a psicólogo porque no se pueden quitar el personaje de encima. Sí, eso es muy preocupante. Fíjense, ¿se acuerdan de lo que yo les hablaba de la bifrontalidad? Ahorita vamos para allá. Les hablaba de la bifrontalidad que le preocupa mucho a Luis de Tavira en la formación de sus actores. Porque si el personaje se traga al actor, entonces el actor deja de ser actor. Exacto. Y siendo un solo personaje ya no hay posibilidades de multiplicarse en otras personalidades. ¿Quién le pasa eso? Pues María Félix, por ejemplo, ¿no? Es alguien que es tragada por su personaje y ya no puede salir. Esa es la máscara que se puso, le impedía que uno pudiera ver a María Félix en diferentes papeles. Era siempre ella. Siempre ella hablando. ¿Eso es un buen actor? Claro que no, ¿no? ¿Hubo un buen personaje que se tragó al actor? Sí, pero eso le impide al actor seguir siendo actor. ¿Cuál es el mejor actor? El que no se nota, ¿verdad? De la misma manera en un personaje que en otro y que en otro. ¿A poco era el mismo? Nos sorprendemos. ¿Es el mismo de Gladiador el que estaba allá? No, pero se ve muy diferente, ¿no? Bueno, un gran actor es alguien que se puede camuflar, ¿verdad? Muy bien técnicamente en cosas. Allá atrás pasen el micrófono.
Que con respecto a Shakespeare hay un pasaje, bueno, un acto en Tito en el que el Tito, para comenzar su plan de venganza, les envía una serie de armas a los hijos de Támora, y vienen con un texto que es un muy claro insulto, pero ellos son tan tontos que no lo comprenden, y el único que comprende el insulto es Aarón, y ve venir la venganza de Tito porque él se los advirtió y ellos no lo entendieron. Y hay una frase muy extendida de Shakespeare que ejemplifica, ¿no?, esto que él hace constantemente de insultar de una manera tan elegante y tan… sí, que te invitaría a una batalla de ¿cómo se dice? Wits, es que no recuerdo cuál es la traducción de ingenio, pero estarías desarmado. Y lo de los actores, hay un caso muy, muy icónico de Björk, cuando hicieron Bailando en la Oscuridad, que después de la película sufrió una depresión terrible, que estuvo muy, muy mal por mucho tiempo, y dejó de crear, dejó de hacer música y de actuar, porque fue tan terrible para ella el papel que no podía recuperarse. Sí, ese es el peligro en la actuación. El trabajo del actor está trágicamente peligrando porque el personaje se puede tragar a su propio cuerpo, y el problema es que, fíjense, el juego de enmascararse tiene un problema. ¿Qué significa jugar a enmascararse? Es que podemos ponernos diferentes. ¿Qué es una máscara? Una máscara es el espacio vacío. ¿Quién se pone detrás de la máscara? Cualquiera que esté dispuesto a enmascararse. ¿Qué es lo que hacen los actores? Están dispuestos a enmascararse. Muchas veces. ¿Nosotros estamos enmascarados? Sí. Lo que pasa es que nosotros agarramos máscaras por largos periodos, ¿verdad? Y en roles muy específicos que ni siquiera creamos, sino que otros nos crean para nosotros. Mi rol como madre, ¿verdad? Mi rol como maestra, mi rol como parte del comité ejecutivo, mi rol como hermana, mi rol como hija, son muchos roles que no he creado yo, sino que asumo para vivir en la existencia. Bueno, los actores, además de todos esos roles de la vida cotidiana, deciden asumir roles, ¿verdad?, para interpretar papeles en este juego de las máscaras. El problema de enmascararse demasiado está justamente en lo que nos compartía la compañera ahora. El juego de enmascararnos implica un peligro, el peligro de ser atrapado por la máscara, y eso es la locura. Cuando una máscara se fija de manera permanente y para siempre en la vida de alguien, pues significa encarcelarse en un rol. Eso es la locura. Dejar de ser, ¿verdad?, loco ahorita para ser cuerdo. Nosotros brincamos de la cordura a la locura, ¿verdad? De eso se trata vivir. O sea, estamos como la bailarina cósmica, ¿verdad? Estamos poniendo un pie entre la locura y la cordura. Bueno, la locura, cuando ya se fija, se adhiere de manera permanente a la existencia de alguien, pues ya no nos deja salir, ¿verdad?, a transitar en otra posibilidad. Y ha llegado, ¿verdad?, el caso de algunos actores que han tragado tanto, que han incorporado a la sangre de su existencia un personaje, que luego el personaje no se quiere salir, es terco. Los personajes son muy
muy voraces, ¿verdad? Quieren vida para siempre y se quieren quedar ahí. Por eso son como vampiros, hay que expulsarlos. Para eso hay técnicas. Las técnicas teatrales lo que permitirían es que se incorpore a un personaje y que se pueda sacar ese personaje en algún punto. O sea, que se sepa quién soy yo y quién es el personaje también. Eso es la técnica teatral, no es nada más una cosa de emociones, ¿verdad? Antes de Stanislavski, pues no había muchas técnicas para que eso se pudiera producir. Bueno, dicen además los que recomiendan a Shakespeare. Shakespeare escribía a menudo en pentámetro yámbico. Actores como Ian McKellen han dicho que el propio ritmo, el ritmo en el que escribía Shakespeare, puede guiar tu energía emocional si escuchas cómo está escrito. No es una trampa, es una especie de motor que te echa a andar como actor para la creación del personaje. Si el ritmo se rompe, suele señalar un gran cambio emocional en el personaje y eso lo nota inmediatamente el espectador. También se puede jugar con los objetivos, dicen los actores. Aunque el lenguaje es hermoso, los actores advierten que no actúan la poesía. En lugar de eso, pueden concentrarse en que el personaje quiere amor, poder, venganza, perdón, y deja que el lenguaje sirva para ese impulso. Ya no alcancé a ver. Bueno, sí, adelante Pedro, que te pasen el micrófono. Y es válido, por ejemplo, cambiar el contexto de las obras de Shakespeare, porque, por ejemplo, el Ricardo III de Ian McKellen está ambientado como en la Primera Guerra Mundial o algo así, ¿no? Ya no está contextualizado en el tiempo de Ricardo III, pues. Lo que dice aquí Ian McKellen es que en lugar de centrarte exactamente en las palabras de Shakespeare, lo que puedes hacer es centrarte en las emociones de la naturaleza humana. Si te centras en eso, fíjense, Shakespeare no está solo interpretado en inglés, hay una traducción y ya decíamos lo que implica la traducción. La traducción es crear otra obra, ¿sí? La traducción es, por eso los traductores no son cualquiera o no puede ser cualquiera, no es una traducción literal. Tiene que ser una traducción con la misma intención con la que se hizo el poema, con la que se hizo la dramaturgia, con la que se hizo el cuento. La traducción es otra obra que tiene como referente pues una escrita en otro idioma. Entonces, la creatividad del director también puede estar en recrear esa misma historia en otro momento, en una época más contemporánea, en una época más antigua, en otra época, y ese es un reto para la dirección, ¿no? No solo representar a Shakespeare, sino representar a Shakespeare de manera contemporánea. Entonces ahí hay que modificarlo todo para que eso suceda. Ya no puede ser el verso yámbico, ¿verdad? Tiene que ser porque nosotros no hablamos ahora en verso. Tenemos maneras diferentes de conectarnos con eso. ¿Puede ser creativo? Sí. O sea, hay muchas maneras. Fíjense por lo que decía Gustavo Pérez. No buscamos la perfección, buscamos la precisión. Entonces, se puede hacer de muchas maneras una obra y en esas muchas maneras podemos encontrar que son bellas, muchas maneras. Entonces, lo que tienen que hacer es precisar lo que quieren hacer, ¿no? En el ejemplo que nos ponía Pedro, bueno, si lo cambiamos de época, pues entonces hay que adecuar un montón de cosas ahí, ¿no? Hay que ser cuidadoso para que sea preciso el cambio y que el cambio no nos vaya a chocar, ¿no? Que nos salte y esto se oye muy incoherente, ¿no? Además, somos tan
hábiles como espectadores para estar juzgándolo todo. Cuando vemos una película, yo les digo que yo a veces voy a las películas con gente que comenta mucho. Entonces, están diciendo, ay, no, pero eso no es coherente. ¿Eso quién se lo va a creer? Y es cierto, porque así estamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a ver una película? Lo que vamos a hacer es a juzgar la creatividad de una historia. Es verdad, hay quienes juzgan más y quienes juzgamos menos. Bueno, algunos vamos a dormir a veces, nos quedamos dormidos a descansar de la vida cotidiana. Pero hay gente, bueno, porque eso es lo que hacemos cuando vamos a ver arte, ¿no? Lo que vamos a hacer es a juzgar eso, no a juzgarlo críticamente ni como expertos en arte. El ejercicio de encuentro con eso es me gusta, no me gusta y por qué. Entonces el juego está justamente en eso, ¿no? Bueno, ¿qué más dicen? Sí, adelante. Allá atrás, otra vez, por favor, pasen el micrófono. ¿Cómo te llamas? ¿Ariadna? Adriana, Adriana. Nada más como, como recomendación, no sé si hay varias adaptaciones al cine de Shakespeare que cambian ciertas partes del contexto, ¿no? Para empezar, ahí está el Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, que es infame para mí, pero no por el cambio de tiempo. Hay una adaptación de Julie Taymor que es maravillosa, ella como para hacer los sets y ese tipo de cosas. Bueno, Julie Taymor tiene una versión del Edipo Rey que es absolutamente maravillosa, pero en teatro, ¿no? Esta es al cine de Tito, de Titus, con Anthony Hopkins, y están mezcladas un montón de cosas, salen camionetas militares, salen en edificios como brutalistas, es muy interesante y está mezclando cosas que pues obviamente no había camiones militares cuando Shakespeare estaba, ¿no? Entonces esto es algo como relativamente común porque pues cuando uno piensa en Romeo y Julieta no está pensando específicamente en el tiempo en el que está localizado, ¿no? O el espacio en el que está localizado, sino que pues adolescentes que se obsesionan uno con el otro, eso es algo que viene pasando desde el inicio de la humanidad, ¿no? Dos adolescentes intensos que quieren retar a sus respectivas familias, ¿no? O sea, no es como si esto no pasara en ningún lado o dejó de pasar después de que Shakespeare murió. Esa es la razón por la que puede colocarse en otros momentos, porque son situaciones sumamente humanas, ¿no? Y también hay una versión de cuál es la que hizo Kurosawa, creo que es El Rey Lear, ¿no? Kurosawa tiene una película basada en El Rey Lear y pues de nuevo, ¿no? Japón. ¿Sabes cómo se llama la de Kurosawa? No me acuerdo, les mando al grupo de WhatsApp porque ahorita no me acuerdo cuál es la película de Kurosawa, pero sí está basada en El Rey Lear. Muchas gracias. Claro, los temas de Shakespeare, ¿verdad? Que son el amor, la venganza, la traición, el perdón, los celos, ¿verdad? Todo eso como está en la naturaleza humana, y la naturaleza humana, ¿verdad? Pues está en muchos espacios, en muchas culturas, en muchos tiempos, y eso permite jugar con eso. Claro que sí. Pues hay versiones muy interesantes que también deberíamos de poder tener acceso a ver, ¿verdad? Yo no las conozco todas, pero si las pueden compartir ahí en el grupo, pues me gustaría para ahora que son vacaciones, ¿verdad? Poder ver algunas cosas. Bueno, ¿qué otras recomendaciones para Shakespeare? Dicen los actores,
Encuentra las conexiones personales entre tú y el personaje, que es un poco lo que decíamos ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que de amor, de pasión, de traición, de dolor, de perdón, de venganza, de todo eso tenemos con el personaje? Además, hay personajes que nos inspiran a vengarnos mejor, a amar mejor, ¿verdad? Sobre todo a vengarnos, porque de eso uno siempre se arrepiente mucho, ¿no? Cuando alguien le traiciona a uno, uno quisiera vengarse con mucha elegancia, pero pues eso no se aprende, o sea, no lo tenemos al alcance de la mano, pero lo podemos aprender. Y como la venganza es un plato que se come frío, podemos aprender a vengarnos bien, ¿verdad? Bueno, dice David Tennant, dice que hay que enraizar las situaciones de Shakespeare en sentimientos de la vida real, como la pérdida, los celos, el asombro, que cualquiera puede entender, mantenerse un poco en el escenario y empezará a aparecer los personajes de Shakespeare. También muchos actores aconsejan no ser grande o formal. Incluso los reyes y hechiceros son personas con miedos, amores y contradicciones. Mantén el núcleo emocional relacionable y cimentado, y si te muestras vulnerable, serás mejor actor para los personajes de Shakespeare. Ten coraje. Shakespeare invita a grandes emociones, a grandes riesgos y a veces a grandes tonterías. Emma Thompson dijo: no puedes ser tímido interpretando a Shakespeare, tienes que estar dispuesto a parecer un tonto para llegar al corazón de los personajes de Shakespeare. Bueno, pues son cosas muy bonitas, ¿verdad?, que tienen que ver también con el proceso creativo en el caso del teatro. Llegamos a una cosa muy interesante. ¿Qué horas son? No. Bueno, Maureen, tú me dices, ¿sale? Porque no traigo teléfono y no veo la hora. Perfecto. Bueno, vamos a una cosa que es la que nos tiene agarrados, ¿verdad?, de los pelos, en el caso de la interpretación artística dentro de lo tradicional. Gardner, que escribió un libro, coordinó un libro de varios ensayos con varios especialistas que se llama Arte, Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad. Tiene un capítulo, el capítulo número 8, que se llama Explorando el misterio de la creatividad artística, en el que habla de cómo es que se produce la creatividad, cómo es que trabaja la creatividad en los seres humanos. Y él llega a la conclusión de que la creatividad tiene la forma de una U. Esa es la forma que tiene la creatividad en todos y cada uno de nosotros. La edad de oro de la creatividad, dice Gardner, ¿verdad?, está en los años preescolares. Cuando más creativos somos, es cuando estamos en el kinder o poquito antes de entrar al kinder. Ahí es donde más desplegamos nuestra creatividad. ¿Qué es entonces? Y esa es la pregunta que intenta resolver ese capítulo de Gardner. ¿Qué es lo que nos convierte en adultos atrofiados? Dice él, el jardín de niños es un mundo agraciado por la imaginación y la inventiva de los niños. Es un espacio lleno de encanto y de creaciones poderosamente expresivas. Ahí hay una cantidad de dibujos, pinturas y expresiones poéticas que van disminuyendo con el tiempo y a veces de manera precipitada. El lenguaje de los niños va perdiendo su poesía. ¿Qué es lo que en la vida hace que nuestro lenguaje vaya perdiendo la poesía? Él dice,
Debemos de plantearnos resolver 3 misterios en este capítulo que no sabemos cómo surgieron, cómo se resuelven. El primer misterio que tienen que resolver en este libro es cuál es la naturaleza de la habilidad artística en la niñez temprana. El segundo misterio es qué le ocurre a esta edad dorada de la inocencia artística que desaparece luego en la edad temprana y más en la adulta. Y el tercer misterio que quieren develar es la creatividad. Está relacionada con la de un creador maduro. La creatividad en la niñez está relacionada con la creatividad de un adulto. Bueno, esas 3 preguntas que son misteriosas, dice Gardner, ¿verdad? Hay que resolverlas en ese capítulo. Y empiezan intentando resolverlo. Dice él, el bebé hasta los 2 años de vida llega a conocer el mundo a través de sus sentidos y de sus acciones. Los niños no piensan. Los niños tocan, chupan, muerden, pegan, golpean, acarician, ¿verdad? Conocen el mundo a través de esas acciones. La comprensión del mundo para los bebés se limita a sus encuentros reales con objetos y con personas. Por eso llegan a creer que la tele forma parte de la familia, ¿verdad? O que el gato o el perro también son parte de la familia en términos de humanos, ¿verdad? De los 2 a los 7 años, dice Gardner, se produce una revolución en el conocimiento. Cuando somos pequeños, tenemos un aprendizaje, así como dice él, aprendemos chocando con el mundo, ¿verdad? Aprendemos que esto está filoso cuando nos damos un jodazo ahí, nos abrimos la cabeza, aprendemos que el piso está duro cayéndonos, aprendemos que nos podemos caer levantándonos y cayéndonos, probando, ¿verdad? A qué saben las cosas, que les duele a los otros lo que nosotros hacemos y mordemos o damos un manotazo, ¿verdad? Pero se produce una gran revolución en los seres humanos después de los 7 años, de los 2 a los 7 años, dice Gardner. ¿Qué pasa en esas edades? Empezamos a conocer y a dominar los símbolos presentes de nuestra cultura. Antes de los 2 años, los símbolos no están. ¿Qué son los símbolos de nuestra cultura? La lengua, las palabras, los nombres que tienen las cosas y que hacen distintas y diferentes e iguales e idénticas algunas cosas. Los símbolos también son los colores que aprendemos, ¿no? Ese no es rosa, ese es amarillo, ¿verdad? Ojo, y así. Empezamos a enseñarles que hay un color al que se le impone un nombre y que hay que aprender a nombrarlos adecuadamente. Aprendemos los números, esas cosas que nos permiten conectarnos con el mundo a través de contar. Aparecen las letras, por supuesto, en la lengua. Aparecen los gestos que aprendemos, ¿verdad? Los niños se asustan igual que nosotros o los niños dudan igual que nosotros. Los gestos culturales los aprendemos también ahí y empezamos a conectar. ¿Qué significa eso? Aprendemos todas las formas, incluidas las formas musicales. Esa revolución que no percibimos con mucha conciencia, esa es la revolución que nos hace transitar, ¿verdad? De un momento muy creativo a la pérdida de la creatividad. Cuando somos pequeños,
combinamos sin prejuicio todos estos lenguajes simbólicos. Cuando somos pequeños podemos intercambiar un verbo por otro, ¿verdad? Y decir que nos van a poner ahora lo que va a suceder en el futuro. Y esas cosas que nos parecen tan graciosas de las criaturas, ¿verdad? Porque mezclan un lenguaje simbólico con otro. Y sin prejuicio, porque como no se dan cuenta, ellos no saben que están cometiendo un error. Pero el error para nosotros es poético. Y decimos, ay, qué bonito lo dijo. Y guardamos las frases de nuestros hijos, ¿no? Para cuando son mayores. Bueno, en esta edad decimos, combinan sin prejuicios todos los símbolos. Comen chocomilk, por ejemplo, para que brille más el sol. Así lo dicen, ¿no? Bueno, quieren que les regalen una aspiradora o quieren convertirse en una aspiradora para comer juguetes. Su ambición y su voracidad por el juguete, ¿verdad? Los hace quererse convertir en una máquina que los tenga todos adentro. Quieren ser vaqueros para hacer muchas cosas y hacen analogías muy absurdas, pero al mismo tiempo muy graciosas. Después de esta etapa en la que nos divertimos mucho con los niños, con todas las cosas que dicen y que hacen, ¿verdad? Nosotros empezamos a llevar a los niños a la escuela. Y en la escuela los niños aprenden reglas. Y esas reglas que aprenden, ¿verdad? Los incitan a someterse a convenciones que les permiten luego adaptarse con sus pares. ¿Es necesario que los niños aprendan reglas convencionales? Sí. ¿Por qué? Porque eso les permite adaptarse con sus pares. Esa es la única manera de que vayan disminuyendo su ego y construyendo la convivencia social. Tienden a acatar reglas al pie de la letra. A eso los llevamos a la escuela. Los mejores alumnos para las maestras son los que mejor acatan las reglas, porque esos no dan problema, ¿no? Lo que nosotros juzgamos como un buen alumno es un buen alumno es el que acata las reglas, el que no da problemas, el que se sujeta perfectamente a lo que no tiene manera de salirse. Los niños que acatan las reglas y que se van ajustando a las convenciones sociales, ¿verdad? No toleran ninguna desviación de los niños que no están acatando las reglas y les piden a esos niños que se ajusten a las reglas, porque las reglas para todos son que tú no puedes hacer eso. La maestra se fue y dijo que no te podías parar. Entonces la censura viene de todos hacia ese niño que no está acatando las reglas. ¿Se fijan cómo va funcionando, verdad? Esta manera en la que nos van uniformando para ser de determinada manera y que podamos adaptarnos a nuestros pares. Esos niños que entran a la primaria y que empiezan a aprender esas reglas, ¿verdad? No aceptan la experimentación ni la novedad. Ahí lo que hay que quitar es todo lo que sea experimental y todo lo que sea novedoso, porque ahora a lo que están atentos es a lo que ellos no saben, pero que alguien más grande que ellos les va a enseñar con precisión. Así es como nos vamos ajustando. Bueno, que esto suceda nos va dando nortes de por qué vamos disminuyendo nuestra creatividad. Nuestra creatividad no es bien vista en la primaria. Todavía en primero puedes comportarte como un niño, pero ya estás en segundo, ya no puedes hacer eso. Ya no te puedes portar como te estás portando. Bueno, no aceptan la experimentación ni la novedad y tienden a corregir a quienes siguen haciendo esas cosas. Lo que los niños quieren en esa edad es la copia fiel de las formas que los rodean.
Cuando los niños empiezan a dibujar caballos, en la primaria los caballos ya no pueden ser rojos o azules. Cuando los niños empiezan a dibujar caballos, ya no pueden ser como las focas o como los osos. Hay que corregir la forma. ¿Y en función de qué se corrige? En función de un referente. El referente es lo que va imponiendo la convención en las criaturas. Algunos incluso dejan de dibujar porque se avergüenzan de no alcanzar los niveles de fidelidad con el referente real. Fíjense lo que pasa, no es cualquier cosita. Ay, ¿por qué disminuiremos tanto la creatividad? Pues porque te están fregando, porque te están diciendo que lo haces mal, que no te ajustas a lo que haces. Lo que están haciendo es castrando tu creatividad. Te avergüenzan, incluso dejas de dibujar. Cuando somos pequeños dejamos de dibujar porque a alguien no le gusta nuestro dibujo, al contrario, lo estimula. ¡Ay, qué bonito te quedó!, ¿verdad? Aunque lo tiremos en cuanto se voltea, ¿verdad? Lo pegó en el refri, pero como nos estorba, pues entonces lo quitamos a la primera que podemos. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje simbólico? Que empezamos a mostrar nuestra beta conservadora con esos lenguajes que aprendemos, con esos lenguajes que antes mezclábamos tan libremente, pues entonces empezamos a restringirlos. Ya no unen elementos provenientes de dominios distintos para crear una figura poética. Por ejemplo, cuando eran pequeñitos y les daba uno, los chiquillos comen con las manos, ¿no? Pero cuando uno les da el tenedor, pues que es un poco incómodo, aprender las reglas convencionales implica adecuar el gesto. Nosotros ya no es un gesto genuino, sino un gesto que se aprende de manera cultural. Un instrumento como el tenedor, pues nos incomoda. Las primeras veces nos incomoda, porque era mejor meter los dedos. Y cuando no tiene uno todavía la incomodidad de tener la mugre en las manos, ¿verdad? Pues entonces el tenedor resulta muy incómodo. ¿Qué es lo que hacen los niños pequeños cuando les metemos un tenedor entre las manos? Intentan jugar con el tenedor y tratar de hacer que el tenedor se incorpore al juego para que sea menos doloroso el gesto que hay que aprender. Bueno, el tenedor que cuando eran pequeños era la escoba del huevo, deja de ser la escoba del huevo para convertirse en el tenedor. Entonces desaparece la poesía de la relación con el mundo para una beta más conservadora en la que nos estamos relacionando con él. Ya no es ni una escoba, ¿verdad?, ni barre el huevo. A esta etapa en la que aprendemos a conformarnos con las reglas que nos permiten relacionarnos con nuestros pares, Gardner le llama la etapa literal. Ahí llegamos. Ese es. Empezamos cuando somos pequeños, en la parte izquierda de la U, y vamos descendiendo según vamos creciendo hasta llegar a la etapa literal. La etapa literal, dice Hugo Iriart, uno podría pensar que ese desgarramiento de la poesía infantil, de la creatividad infantil, es una cosa mala. ¿Cómo es? En lugar de seguir estimulando a que la gente sea creativa, lo que vamos haciendo en el sistema educativo es quitándole su creatividad. Uno podría pensar que eso es muy malo, malísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué desaparece?
que es como empiezan los misterios que ellos quieren resolver. Bueno, pues fíjense lo que dice fíjense lo que dice Gardner. La etapa literal, lejos de ser una enemiga del progreso creativo, es la condición para poder elegir el arte. Lejos de ser negativo, esto para el arte es la condición para que el arte aparezca. ¿Qué nos está diciendo Gardner hasta aquí? Que los niños no son artistas. Nos está diciendo que los niños son creativos, pero los niños no son artistas. Que los niños sean muy creativos no los convierte en artistas. Entonces, esta etapa literal, dice él, es la condición para poder elegir ser artista. La literalidad, todos casi nos quedamos en la etapa literal, ¿verdad? Esa es la base de la U, ahí descendemos todos. Los artistas tienen que convertirse en grandes escaladores de la parte derecha de la U para convertirse en artistas y llegar a la otra punta de la U. La creatividad en el arte surge del lado derecho, pero la mayoría nos quedamos en la etapa literal. La literalidad puede constituir la vanguardia. La preocupación por el realismo de los niños que aparece en la etapa literal es la fase o el tiempo de dominar las normas. Dominar las normas es necesario para entrar al mundo del arte. En la etapa literal se comprenden las obras creadas por otros y eso es lo que nos introduce al diálogo con el arte. Cuando los niños son pequeños, no están interesados en el arte. Cuando entramos a la etapa literal, lo que aprendemos es a reconocer en el otro la posibilidad de hacer las cosas mejores que yo. Cuando a mí me avergüenza no saber hacer un caballo, lo que estoy aprendiendo en el fondo es que alguien sí puede hacer una forma mejor que yo. Puedo dejar de dibujar porque no alcanzo las habilidades del otro, pero lo que hay ahí en el fondo, y eso es lo que dice Gardner, lo que empieza es la conciencia de que podemos reconocer formas que no son nuestras como mejores a las nuestras. ¿Qué es lo que hay ahí? La educación del gusto estético. O sea, yo veo los caballos de mis compañeros y veo que hay quienes saben dibujar mejor que yo. Bueno, en la etapa literal se comprenden las obras creadas por otros y se empieza a mostrar sensibilidad hacia cualidades importantes en las artes. En esas edades empezamos a comprender el estilo, la expresividad, el equilibrio y la composición. Sin comprender esto, no comprendemos el arte. Por eso los niños no pueden ser artistas, porque no comprenden qué es todo esto que nosotros empezamos a comprender en la etapa literal. Los gustos se empiezan a volver para nosotros más amplios. La comprensión se agudiza en gustos que repercuten en la creatividad. Empezamos a reconocer que hay mejores caballos que otros. En esta etapa, muchos niños, la mayoría, ¿verdad?, no retoman las actividades que realizaban de pequeños, porque se avergüenzan de no alcanzar los niveles que ahora reconocen como superiores. ¿Qué es lo que reconocen los niños? Esa formación de gusto estético lo que los hace es reconocer que algo está mejor y más preciso que lo que ellos hacían.
¿Eso es formarnos para el arte? Sí. ¿Sin eso podríamos llegar a comprender el arte? No. Necesitamos desgarrar nuestra creatividad infantil para poder comprender la creatividad artística, y eso es distinto. Algunos estudiosos, dice Gardner, han planteado que el desarrollo artístico sigue las líneas de esta U. La primera parte de la U se refiere a la edad de oro de la creatividad. El arco de la U representa el periodo de la literalidad. La última parte de la U es el resurgimiento triunfal de la creatividad. Un nivel artístico nuevo y más elevado que no se aprecia cuando uno es un niño. Para que el niño aprecie el arte, debe apreciar también las normas y las convenciones de los ámbitos simbólicos. Sin esa comprensión, no hay posibilidad de transitar a la apreciación artística. Entonces, para apreciar el arte, necesitamos tener cierta edad. La apreciación artística no puede darse en etapas muy infantiles. Para los que se dedican a dar clases de arte, tienen que comprender que la apreciación artística no puede darse en etapas muy tempranas. Ahí lo que hay es creatividad, no apreciación de la creatividad, solo creatividad. Si a los niños los sentamos a darles clases como estas, pues los vamos a matar desde ahí, ¿no? Claro, necesitamos otra etapa para poder apreciar eso. Bueno, el niño, hasta que aprecia las normas y las convenciones, es que está listo para entrar a los ámbitos simbólicos del arte. El artista adulto tiene, en cambio, a diferencia del niño, pleno conocimiento de las normas adoptadas por otros. Picasso dijo, por ejemplo, yo antes dibujaba como Rafael, pero me llevó una vida entera aprender a dibujar como un niño. Para aprender a dibujar como un niño hay que reconocer que la creatividad con conciencia lleva mucho tiempo, toda una vida para aprender a dibujar como un niño. ¿Ya sabía dibujar como niño? Sí, pero no era consciente, su creatividad era en el vacío. Ahora su creatividad es consciente. La mayoría, dice Gardner, cesa su actividad creativa que influye en el talento artístico. ¿Qué se necesita para elegir entrar al mundo del arte? Se necesita estar fascinado por alguna disciplina artística. Me encanta la música. Me encanta leer. Me encanta pintar. Me encanta bailar. Me encanta actuar. Eso es lo que se necesita, que alguien reconozca que le encanta hacer algo, que está fascinado por algo. ¿Qué más se necesita? Tener la capacidad de dominar el lenguaje que le gusta. Porque a mí me puede gustar mucho la música, pero yo no quiero forzarme demasiado en aprender a tocar la guitarra. Porque para aprender a tocar la guitarra me tengo que disciplinar a una cosa que yo no sé hacer. Es decir, me tengo que sujetar a una técnica que me obliga a hacer lo que no quiero. ¿Se fijan? No es nada más estar fascinado por algo, sino además tener la disposición a sujetarse a las reglas de ese algo. Si no nos sujetamos a las reglas de ese algo, entonces no queremos ser artistas. Queremos ver a los artistas, escuchar a los artistas, nada más, apreciar lo que ellos hacen. Bueno, ¿qué necesita un artista además? Además de que le fascine algo y que tenga el compromiso de aprender una técnica,
necesita también que haya un mundo apropiado para desarrollar su interés. Si Mozart hubiera vivido en Jerez cuando nació en una familia que no era de músicos, pues a lo mejor no había llegado a donde llegó, ¿verdad? Pero su familia era de músicos y estaba en una ciudad donde la música era muy importante, donde había muchos maestros que podían hacer crecer su creatividad. Entonces, también eso es necesario. El que no lo tiene y está tan fascinado, pues puede buscarlo. Se va de aquí. ¿Quién lo hizo aquí? Ruelas. A Ruelas le quedaba chiquito el rancho de Zacatecas y se fue a París, donde estaba la ebullición del arte. ¿Cómo le hizo? ¿Era rico? No. Encontró relaciones para que lo becaran una y otra vez, para no regresar, nunca jamás. Eso es buscar el miedo con la fascinación, el medio, bueno, también, enfrentar el miedo, ¿verdad? Con la fascinación de querer hacer alguna cosa como esas. ¿Lo hacen? Sí, no hay limitaciones. La ebullición artística es muy exigente. Bueno, con los niños pequeños no hace falta intervenir en la creatividad, ¿verdad? Más bien hay que atender, que es todo lo que es. Yo les voy a enseñar, niños, cómo ser creativos. El día de hoy es creatividad número 1. Bueno, maestra, aquí estamos atentos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesor en esas edades? Pues facilitar los materiales, ¿verdad? Para que la creatividad se desarrolle. Todos los instrumentos que permitan que los niños se desarrollen, sopas, crayones, plastilinas, pintura, todo lo que es palitos, rueditas, numeritos, lo que sea. Pero ahí decimos, la creatividad es en el vacío. En la primaria empieza la preocupación por las normas y las convenciones. El medio externo asume un papel más activo en la formación de nosotros y en esta época los niños ansían más aprender cosas que hacer cosas. Esa es la revolución en el cerebro, es yo tengo más ganas de aprender que demostrar lo que hago. Cuando los alumnos llegan a la maestría con ganas de aprender filosofía, lo que nos muestran es esa necesidad de la etapa literal. Es que yo no sé nada de filosofía y creo que para lo que yo estudié en la licenciatura necesito profundizar mucho en la filosofía. Lo que hay es una necesidad muy grande de saber y de llenar huecos y vacíos que la misma disciplina no ha llenado. Por eso casi todos nos quedamos en la etapa literal, queriendo aprender y aprender y aprender, ¿verdad? Bueno, ansiamos aprender muchas cosas y cómo hacer todas las cosas de manera literal. Aquí se requiere más bien que haya maestros dispuestos a enseñar bien. ¿Cuál debería de ser el requisito de un maestro para entrar a dar clases en cualquier espacio, en la etapa literal? Pues que domine el contenido de lo que va a decir que da, ¿sí? Que domine el contenido de su materia. Si no lo domina, aburrirá a sus alumnos, porque la promesa es te voy a dar algo que tú no conoces y lo que el niño recibe es algo que ya conoce. La competencia con las redes ahora, pues es muy complicado. Los profesores tienen que aprender qué es lo que los chiquillos no pueden aprender en las redes, ¿verdad? Los tutoriales que hay en YouTube pueden sustituir a cualquier maestro mediocre. La mediocridad de la docencia actualmente tiene que encontrar cuál es el punto que las redes no les dan a los niños, a los muchachos, ¿verdad? Bueno, aquí es de vital importancia, pues, tener maestros instruidos. Se hacen necesarios los modelos de cómo hacer las cosas.
Los adolescentes empiezan a compararse con los logros de otros y se hace necesario que el que ha decidido dedicarse al mundo del arte atraviese por una parte literal y la supere con gran velocidad para que pueda entrar a este ascenso de la U. Es necesario incluso que la combinación de talento innato, pedagogía apropiada y buena capacitación no baste para lograr que un artista sea creativo. Sí, adelante. Esta curva yo creo que puede ser un peligro hasta el punto de estigmatizar que la creatividad es exclusiva de los genios. Entonces, por eso cuando tenemos una pregunta interesante para el diplomado, pues nos encasillamos en lo que está bien, lo que está mal y puede llegar a sonar absurda, entonces por eso nos limitamos, ¿no? Por eso los niños, cuando les pregunta a uno qué quieren ser de grandes, pues no se limitan, tienen esa creatividad al 100% y dicen pues astronauta o superhéroe, no sé. Y resulta, hubo un caso de un director de orquesta que no pudo ir a un ensayo no sé qué y mandó a su hijo. Entonces, pues todos se sacaron de onda en el ensayo, ¿no? Como que llega un niño y se para enfrente de todos y, o sea, obviamente al papá lo corrieron y todo, ¿no? Pero el niño en su capacidad, él llegó y dirigió la orquesta, porque me mandaron a dirigir y yo dirigí la orquesta, ¿no? El problema con asumir el ascenso en la U, así como dice Gardner, es que uno se tiene que frustrar. Ese ascenso es desgarrador, produce muchas heridas, porque lo que hay que aprender primero, no lo vamos a terminar ya hoy por la hora, pero lo que hay que aprender primero, dice Gardner, es a fracasar. No es tanto las ganas que tienes de estudiar arte, sino el aprendizaje del fracaso lo que te va a permitir sostenerte en un ambiente tan hostil como el de la creatividad con intención, la creatividad consciente que tiene que ver con los artistas. Bueno, pues antes de que Maureen me quiera ahorcar, ¿verdad? Por tanto tiempo de tenerlos aquí. Si no hay ninguna otra participación, ¿hay alguien que quiera comentar alguna cosa antes de irnos? Esmeralda. ¿Ya? Maestro, yo me quedé con lo de que primero hay que aprender la técnica para cualquier otra cosa. El año pasado estuve con un grupo de personas de distinta... Bueno, la mayoría de las personas que estábamos tomando un curso de pintura hiperrealista con una pintora joven que está haciendo y vendiendo mucho actualmente. Éramos 10. A mí me da risa mencionar así porque la mayoría, por la edad, aunque de distintas profesiones y demás, lo que teníamos en común era la edad y nos decíamos que todas éramos beneficiarias del bienestar. Pero había algunas jóvenes que tenían actividades, habían estudiado diseño gráfico, comunicación y estaban interesadas en aprender técnicas. Entonces nos pusieron a hacer un gato, un modelo a las 10. En la exposición, los 10 gatos eran exactamente iguales. Claro que algunos creíamos que el nuestro iba a ser lo máximo, pero viéndolo así fríamente, los 10 gatos estaban exactamente igual, era como un gato metálico. Entonces, yo creo que qué tan artistas éramos, quién sabe, seguramente no tanto, sino que simplemente la maestra enseñó una técnica adecuadamente, conscientemente, buena transmisión de sus conocimientos y todas fuimos muy obedientes. Entonces, yo esperaba que hubiera así muchas variaciones en los resultados y fue lo que más me sorprendió, que como nos dijeron, no lo enmarquen,
pues si no veíamos la firma nadie sabía de quién era. Entonces eso me quedó muy claro de que no es suficiente, que se necesitan más cosas, ¿verdad? No solo la técnica. Interesante, porque ahí lo que se muestra es cómo una técnica puede dar un resultado muy positivo. Fíjense, si la técnica que se enseñó era precisa, clara y muy contundente con ustedes, lo que obtuvieron es el aprendizaje de una técnica para hacer un tipo de gato. Pero aprender esa técnica necesita, ¿verdad? No solo de la comprensión y la participación de ustedes, sino la posibilidad de que de ahí se brinque a otro lugar. Entonces, el brinco al otro lugar es el que da conciencia de que la creatividad no tiene nada que ver con la técnica, pero sin la técnica no hay posibilidad de dar el brinco a la creatividad. Y ese es un ejercicio muy interesante, bueno, me parece además sorprendente, ¿no? Que de 10 personas que asistieron al mismo curso les haya quedado un gato tan igual entre unas y otras que se pudiera poner el nombre de cualquiera ahí, pues es muy sorprendente, ¿no? Son las cosas también azarosas que se producen en un curso. Pues muy bien. Bueno, no acabamos lo de la U, pero bueno, por la hora lo dejamos, ya puse ahí una nota donde nos quedamos y lo recuperamos al regresar. Nos vamos hoy de vacaciones, vamos a descansar un mesecito. Regresamos, nosotros administrativamente regresamos el día 11 de agosto, pero es 12, 13, 14, 15, 16. El 16 de agosto todavía no, porque no sé exactamente qué vamos a tener nosotros que hacer en esa semana y para no comprometerme y quedarles mal, ¿qué les parece si el 6, 7 y 6, 13, el 23 es, el 22? El viernes 22 de agosto nos volvemos a encontrar aquí. Deseo que tengan unas vacaciones tranquilas, agradables, muy alegres también y que nos podamos ver con mucho gusto cuando volvamos, ¿sale? Gracias a todos, gracias a los de aquí y a los de allá también.